Bueno, vamos a revisar este ejercicio que pide hallar la ecuación de la recta tangente a la curva en x igual a menos 2. Bien, entonces, bueno, la pendiente de la recta tangente en general la definimos de esta manera, ¿cierto? Como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. A ver, cuando nosotros revisamos el texto, en el texto lo definen para un valor. Si acá esto es un valor A, realmente donde tenemos escrito nosotros X en el límite, ellos lo escriben como A. Vamos a ver que es así. Aquí en la definición, observen. Tengo una función f de X, entonces directamente en el número A, acá están evaluando en A más H, ¿cierto? Y acá en f de A. Bien, podemos hacerlo así o podemos hacerlo de esta manera. Acá yo lo estoy haciendo directamente como f de X más H menos f de X sobre H. Y hacemos las cuentas para esta función. Entonces la función evaluada en x más h es esto que está escrito en azul, menos la función, lo que está en blanco, dividido en h. Y bueno, empezamos a hacer las cuentas. Empezamos a hacer las cuentas, resolvemos este cuadrado, ¿verdad? Vamos simplificando lo que se puede. Acá luego hacemos un factor común h en el numerador y nos queda esta expresión. Al evaluar el límite, nos queda simplemente que esto es menos 2x más 5. Observen que acá nos está quedando una función, ¿vale? De hecho, acá, así como lo tenemos escrito, esta pendiente de la recta tangente es una función que depende de x. Y el resultado nos está dando menos 2x más 5. ¿Bien? Como quiero la pendiente de la recta tangente en menos 2, entonces acá tenemos la pendiente de la recta tangente. Evalúo esto en menos 2 y esto será menos 2 por menos 2, esto es 4 más 5, esto es 9. Y ahora teniendo la pendiente necesito el punto de tangencia. ¿Cómo hallo el punto de tangencia? Entonces reemplazo la función en menos 2. Esto será entonces menos 2 al cuadrado. Acá teníamos, esto era más 5x. Más 5x, más Entonces 5x, más 5 por menos 2 y todo más 3. menos 3. Menos 3, vale. Todo menos 3. Entonces vamos a hallar esto. Esto es menos 4, ¿cierto? Acá tenemos menos 10, menos 3. Todo esto da menos 17. Es decir, el punto de tangencia, ¿cuál es? Es menos 2, menos 17. Y ahora, teniendo el punto de tangencia y la pendiente de la recta tangente, podemos hallar la ecuación, ¿cierto? La ecuación de la recta tangente. ¿Cómo? Usando la ecuación de la recta punto pendiente. Recordemos esta ecuación de la recta es y menos y sub 0 igual a n por x menos x sub 0, ¿cierto? Entonces acá vamos a usar esa información. Tenemos y menos 17 igual a la pendiente que es 9 por x menos 2. Y ahora despejamos de aquí y. Nos va a quedar y igual a ¿qué? A 9x. Acá nos queda más 18 menos 17. ¿Cierto? Es decir, esto es 9x más 1. Y esta es la ecuación de la recta tangente. Ecuación de la recta tangente. Bien. ¿Qué tenemos que hacer entonces acá? Primero hallar la pendiente de la recta tangente, luego hallar el punto de tangencia y finalmente transcribir, o bueno, usar la fórmula de la pendiente de la ecuación de la recta punto pendiente para hallar la ecuación de la recta. Una pregunta, ¿puede ser un zoom invertido, por favor? Qué Claro, pena. solo que ahí tal vez, ¿desde qué parte? Es que tal vez si lo hago más pequeño no se alcanza a ver muy bien. Entonces más bien lo dejo así y lo puedo desplazar. Profe, ¿qué tema es este? Disculpe. Esto es la sección 2.7 que es la pendiente de la recta tangente. Ah, ok. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Vale. Vamos a hacer otro ejercicio si les parece. Y en este caso vamos a hacer el ejercicio teniendo en cuenta de una vez el valor evaluado en A. Entonces veamos.
Vamos a escoger otro ejercicio. A ver, ahorita hicimos el 10. ¿Cuál quieren hacer? Ahí en los que vemos en pantalla del 7 al 18. ¿Cuál quieren hacer? ¿Cuál quieren que hagamos, pues? El 18, profe. Vale. Tenemos Sí, uno sí, sobre raíz de x cuando x vale 1. Nuevamente, pendiente, primero que nada, ¿cierto? Queremos hallar la ecuación de la recta tangente. En x igual a 1. ¿Cierto? Sí, en x igual a 1. Hallar la ecuación de la recta tangente. Para eso necesitamos la pendiente y el punto de tangencia. Vamos a hablar de una vez de la pendiente de la recta tangente, ya no como una función, sino como un valor numérico que nos va a arrojar esto. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, límite cuando h tiende a 0, y quiero que veamos la diferencia. De f de a más h, donde a quien viene siendo el valor donde se está, bueno, el punto de, el valor de tangencia, ¿ok? En este caso 1, menos f de a. ¿Cuál es la diferencia por ahora perceptible con respecto a cómo lo hacíamos antes? Como lo hicimos en el ejercicio anterior, que acá en lugar de a habíamos puesto x, ¿verdad? Entonces, esto no me va a dar una función, este límite no me va a dar una función. ¿Qué me va a dar directamente? La pendiente de la recta tangente. Entonces tenemos acá el límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? La función evaluada en a más h, en este caso será en 1 más h. ¿Quién es la función evaluada en 1 más h? Va a ser 1 sobre la raíz de 1 más h. Bien. Menos 1 sobre, bueno, en este caso lo voy a poner en color amarillo. F evaluado en A, es decir, F evaluado en 1, será 1 sobre la raíz de 1. Lo voy a escribir así para que tengamos en cuenta que es lo que estamos calculando sobre h. ¿Vale? Ustedes observan, acá no está apareciendo x. Y hacemos las cuentas. Bueno, vamos a hacer las cuentas. Entonces, en el numerador tenemos 1 sobre raíz de 1 más h menos 1. Voy a volver esto una sola fracción. ¿Cómo queda esa fracción? A ver, esa fracción va a quedar. Raíz de menos 1 menos raíz de menos 1 más h sobre raíz de... Eso queda 1 menos raíz de 1 más h, ¿cierto? Sobre la raíz de 1 más h. Queda, ¿no queda raíz de 1, profe? Raíz de 1 menos Bueno, raíz de raíz de 1 1. es 1. Ah, pues sí, ¿no? Y acá esto sobre h. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Teniendo esta expresión así, ¿qué podemos hacer? Entonces veamos, tenemos límite, vamos a hacer producto de medios y extremos y va quedando lo siguiente. En el denominador va a quedar h que multiplica a raíz de 1 más h. Y en el numerador queda 1 menos raíz de 1 más h. Tiene forma indeterminada, entonces vamos a multiplicar por el conjugado del numerador, ¿cierto? El conjugado de eso que tiene la raíz, y esto es 1 menos la raíz de 1 más h sobre 1 menos la raíz de 1, perdón, más la raíz de 1 más h. Estamos multiplicando por el conjugado del numerador. Entonces, ahora, así como está esto, queda límite cuando h tiende a 0. El producto de los elementos en el numerador, ¿quién es? Tenemos el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, que es 1 más h. Y en el denominador tenemos h por raíz de 1 más h por 1 más la raíz de 1 más h. Esta parte no la vamos a multiplicar, de hecho no va a contribuir en nada multiplicar en este momento. Vamos a dejarlo expresado. Y observen, cuando yo rompa el paréntesis, este 1 se va a eliminar con este 1 y va a quedar en el numerador simplemente menos h. ¿Vale? Es decir, acá queda el límite cuando h tiende a 0 de menos h sobre
h que multiplica 1 raíz de 1 más h por 1 más la raíz de 1 más h. Vamos a simplificar estos valores de h. Acá queda el límite cuando h tiende a 0 de menos 1 sobre la raíz de 1 más h por 1 más la raíz de 1 más h. Y ahora simplemente evaluamos el límite. Al evaluar el límite, ¿cuánto da todo esto? Queda aquí menos 1 y en el denominador queda ¿Medio? raíz de 1 es 1, sí señor. Menos un medio. Queda menos un medio esa pendiente. ¿Bien? Queda menos un medio. Profe, si yo voy a simplificar las h, ¿no debería ser en toda la expresión? O sea, el del denominador. En toda la expresión. No sé a qué se refiere. O sea, en los tres términos, bueno, cuatro. En h, raíz de 1 más h, No, porque y en el otro. estaría, si hace eso, de hecho, bueno, hay varios problemas allí. Primero, es como si estuviera dividiendo en h a la 4. Tenga en cuenta que es un producto, ¿no? Todo esto es un producto. Bien. Es decir, cuando yo simplifico h, realmente es como si dividiera acá por h y todo esto por h. ¿Vale? Y al dividir todo esto por h, entonces solamente se va con uno de los factores del producto. Sí, sí. ¿Sí? Profe, ¿sabe que se puede hacer de las dos maneras? Sí, bueno, ya vamos a hablar un poco más de eso. Por ahora, listo, tenemos la pendiente que es menos un medio. Ahora, bueno, pendiente de la recta tangente nos dio menos un medio. Ahora, punto de tangencia. Punto de tangencia, ¿quién es? Entonces, vamos simplemente a evaluar la función en 1. Es decir, la función evaluada en 1, esto es 1 sobre raíz de 1, ¿cierto? Lo cual es 1. Por lo tanto, el punto de tangencia es el punto 1,1. Y con esto, entonces hallamos la ecuación de la recta tangente, que será y menos 1 igual a la pendiente que es menos un medio por x menos 1. Y la ecuación de la recta tangente será menos un medio de x, acá va a quedar más un medio, y pasa a sumar 1, queda más 3 medios. Y esta será la ecuación de la recta tangente. La ecuación de la recta tangente. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es el problema de cuando lo hacemos de una vez con la forma numérica? Cuando nosotros lo hacemos con la forma numérica hay un detalle, y es que tiene una limitante. La limitante es que si, por ejemplo, yo ahora quiero resolver este mismo problema, tengo por acá una curva, y al principio yo quería hallar, en este punto de tangencia, quería hallar la ecuación de la recta tangente. ¿Bien? Pero ahora quiero hallarla en otro valor. Quiero hallarla en otro valor. Y luego voy a querer hallarla en otro valor. Tengan en cuenta que esta pendiente de la recta tangente en un contexto físico tiene una relación muy fuerte con lo que es la velocidad instantánea. Entonces tiene sentido querer hallar una velocidad instantánea del movimiento de un cuerpo, de una partícula, en diferentes momentos de su trayectoria, ¿verdad? Entonces, si queremos nosotros hallar esa velocidad instantánea en varios instantes, hacerlo con este proceso va a implicar calcular, si quiero hallar la velocidad instantánea en 3 instantes de tiempo, tendría que hallar entonces 3 límites, ¿cierto? Tendría que hallar 3 límites. Sin embargo, con este otro proceso, solo tendría que hallar un límite. ¿Por qué? Porque acá la pendiente de la recta tangente me está dando en términos de x. Es decir, que si yo, por ejemplo,
La pendiente de la recta tangente ya no la quiero en 2, sino quiero la pendiente de la recta tangente porque va a ser una velocidad instantánea en 5. No necesito volver a calcular un límite. ¿Cuánto da esta pendiente, muchachos? Simplemente evalúo acá, ¿cierto? En esta función que me dio. Es decir, si x vale 5, esto queda menos 10 más 5, menos 5. Si ahora quiero la pendiente de la recta tangente en 0, ¿cuánto da esto? 5. Y observe la rapidez con la que puedo calcular pendientes de rectas tangentes, que es equivalente a calcular, ¿qué? Velocidades instantáneas. Entonces puedo hacerlo de una manera mucho más rápida. Si aquí, por el contrario, quisiera calcular ahora la pendiente de la recta tangente, pero en x igual a 2, todo este proceso que hice no me sirve para esa cuenta. No me sirve. ¿Qué tendría que hacer? Volver a plantear un límite y volver a hacer las cuentas. Entonces ahí es donde hay una limitante. ¿Sí lo observan? Allí es donde hay una limitante. En conclusión, si el problema le va a pedir, o si usted está interesado en calcular la pendiente de la recta tangente solamente en un valor, cualquiera de los dos procesos le sirve de igual manera. Cualquiera de los dos procesos va a tener básicamente el mismo nivel de complejidad y bueno, va a ser igual el proceso. Pero si usted necesita calcular la velocidad instantánea o la pendiente de la recta tangente en más de un valor, en varios valores, entonces les recomiendo usar la primera forma y no la segunda. ¿Vale? Repito, si es para un solo valor, los dos son totalmente análogos, completamente igual, solamente que bueno, cuando uno hace las cuentas, observe acá la diferencia, más o menos las cuentas que haríamos si esto dependiera de X, serían las mismas, realmente las mismas, solamente que donde aparecen algunos, los unos, aparecería X, es todo, pero el resto sería lo mismo. Entonces, cuando yo tenga el resultado va a ser igual y no hay mucha diferencia en los dos procesos, para un solo valor. Para varios valores, esta segunda forma que estamos haciendo se queda obsoleta. Queda obsoleta y realmente no es recomendable. Con respecto al análisis de las rectas tangentes, vamos a terminar aquí esta sección con estos comentarios. Cuando uno habla de rectas tangentes, hay que tener en cuenta, muchachos, que uno puede contemplar tangentes que son verticales. Por ejemplo, si uno tiene una recta que es tangente a esta curva que es x a la 1/3, vamos a verlo en GeoGebra, esa tangente es vertical. ¿Y qué pasa? Que cuando yo quiero calcular la pendiente de la recta tangente, voy a encontrar algo bien curioso. Pregunto, ¿cuál es la pendiente de una recta que es vertical? ¿Cuál es la pendiente de una recta que es vertical, muchachos? Infinita. Infinita. Sería una pendiente que no está definida, ¿cierto? No está definida. De hecho, cuando uno calcula si tiene una recta vertical, por ejemplo acá x igual a 3, esta es la ecuación de la recta, x igual a 3, y uno toma dos puntos, por ejemplo acá tengo el punto 3,0 y acá voy a tomar el punto 3,2 y quiero calcular la pendiente, ¿qué me queda? Que la pendiente es la diferencia de las segundas componentes, 2 menos 0, sobre la diferencia de las primeras componentes, 3 menos 3. Es decir, acá va a quedar 2 sobre 0. Y esta cantidad no es definida, ¿cierto? No es definida. Entonces ahí tenemos esa particularidad. Observen acá cuando quiero calcular, quiero que observen esto en GeoGebra. Cuando yo grafico en GeoGebra esta recta tangente, ¿qué pasa cerca del 0? Cerca del 0
GeoGebra no grafica nada. Pero esto no quiere decir que este problema de encontrar la recta tangente no tenga solución. Lo que pasa es que GeoGebra está haciendo estas cuentas de forma aproximada. Y para hacer esas cuentas, él está calculando la pendiente de la recta tangente. Al no encontrar una pendiente, ¿cierto? Acá se ve casi vertical, pero bueno, no alcanza cuando toca el punto del 0. Al no encontrar pendiente, pues él no grafica nada. No va a graficar nada. Pero realmente ahí hay una tangente que es vertical. ¿Bien? Hay una tangente que es vertical. Entonces es posible que una curva tenga una tangente que sea vertical, ¿sí? Y la ecuación de la recta tangente se puede hallar aunque no exista la pendiente. El hecho de que no exista la pendiente de la recta tangente no quiere decir que no exista la recta tangente. Puede ser vertical, ¿vale? Puede ser vertical. Eso hay que tenerlo muy claro. Bien. Bueno, finalizando entonces con este comentario, vamos a empezar con lo que pensaría yo que es el capítulo central del curso de cálculo 1. El capítulo de derivadas. En algunos programas, en algunas universidades, este curso no se conoce como de cálculo 1. De hecho, se llama cálculo diferencial. El cálculo 2 en esos programas o en esas universidades se conoce como cálculo integral y el cálculo 3 como cálculo multivariable o multivariado. Bien, acá en la UIS estos cálculos se conocen como cálculo 1, 2 y 3. Cálculo 1 al ser cálculo diferencial, entonces, como el nombre lo indica, la parte central es la diferenciabilidad y por lo tanto son las derivadas. Son las derivadas. Este es el tema central. Es un tema bastante fácil de trabajar si se trabaja con seriedad. Hay que estar muy concentrados. Acá vamos a hablar de técnicas de diferenciación. La primera sección tiene que ver con un poco de definiciones, de terminología, pero luego vienen un conjunto de reglas. Regla de suma y potencia, regla de producto y cociente, funciones trigonométricas y regla de la cadena. Acá también luego tenemos algunas reglas de diferenciación, lo que son la implícita, lo que son la parte de las funciones inversas, regla de la exponencial, regla para las logarítmicas, estas también son reglas de diferenciación. Y acá también tenemos reglas para las hiperbólicas. Acá de hecho en la 3.10 vamos a conocer las funciones hiperbólicas y también sus reglas de diferenciación. Realmente, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? A grosso modo, lo que queremos es tomar una función y poder decidir o poder calcular cuál es la derivada de esa función. Entonces acá se van a ir involucrando todas estas reglas. Si la función contiene potencias y sumas, o si contiene productos y cocientes, o si contiene funciones trigonométricas, o si contiene compuestas, o si son implícitas, etc. Básicamente acá vamos a poder derivar casi cualquier función. Casi cualquier función va a poder derivarse con las técnicas que vamos a estudiar acá. Vamos a hablar también de qué connotación tiene la derivada, y el capítulo 4 luego se dedicará completamente al análisis de aplicaciones de la derivada. Es decir, todo lo que vamos a estudiar en este capítulo nos va a preparar para poder afrontar las aplicaciones que se van a estudiar en el capítulo 4, ¿vale? Entonces, bueno, sin más que decir, vamos a definir directamente lo que es la derivada. Y quiero que miren cómo se define la derivada. La derivada de una función y en un número x está dada por, lo de la izquierda es notación. A la derivada la vamos a anotar con esta comilla que se llamará prima. Y
¿Cómo se define la derivada? La derivada se define como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Esto qué es, muchachos? ¿Esto que estamos viendo acá qué es? La forma en la que calculamos la pendiente de la recta tangente en el primer ejemplo, ¿cierto? Es decir, que de hecho, lo que calculamos nosotros aquí, este menos 2x más 5, de hecho, esto de acá es también f' de x. Es la derivada de esta función. De esta función que tenemos acá, menos x al cuadrado más 5x más 3. Esa es, de hecho, la derivada. El proceso que estábamos usando acá es el de la definición de la derivada. Entonces, la derivada se define de esta manera. Se define de esta manera. Y acá, pues, la derivada va a existir siempre que este límite exista. Teniendo en cuenta que la derivada es un límite, este límite tiene la posibilidad de existir o de no existir. Entonces, si el límite existe, decimos que la derivada existe y está dado por esta ecuación. Como vimos nosotros en el primer ejemplo, cuando hacemos esa cuenta así y ese límite existe, resulta que esto se convierte en una función a su vez, ¿verdad? Como vimos allí, esa pendiente de la recta tangente, en general nos dio una función que fue menos 2x más 5, y esa función se conoce como la función derivada, ¿vale? Bien, acá tenemos algunos ejemplos que son muy parecidos al que hicimos nosotros, de cómo calcular la derivada, prácticamente calculando este límite. Entonces acá tenemos algunos ejemplos para calcular derivadas. Ahorita vamos a hacer alguno que otro más, pero primero quiero que hablemos del tema de la notación. Entonces, notación y terminología. Notación y terminología. Entonces, sea f de x, bueno, y igual a f de x, una función. Una función. Se denota derivada, la derivada de f de x, bueno, y igual a f de x, ¿cómo? La derivada se va a denotar así. Hay varias notaciones, muchachos. Podemos denotarlo como y', podemos denotarlo como f', podemos denotarlo como de y de x. Esta notación es muy importante porque esta notación que dice, voy a derivar y con respecto a x, ¿vale? Con respecto a x. Después vamos a hacer tal vez algún ejercicio en el cual involucremos de pronto otra variable y entendemos por qué esta notación cobra importancia. Esta va a cobrar muchísima importancia a lo largo de este curso, pero también en cálculo 2 va a empezar a cobrar importancia de una forma diferente y en cálculo 3 va a ser todavía más diferente la importancia que cobra con respecto a la variable que se está integrando. Precisamente como el nombre lo indica, el cálculo multivariable es el cálculo donde se involucran funciones de varias variables, entonces es bien importante decir con respecto a qué variable estoy derivando. Por ejemplo, si yo tengo una función, digamos, z igual a x más y, algo de este estilo, yo no puedo decir z', no puedo escribir z', porque esto, ¿qué es? Allá, por ejemplo, voy a tener que decir derivada de z con respecto a y, o derivada de z con respecto a x. Tengo que ser muy específico, ¿por qué? Porque hay más de una variable. ¿Bien? Acá en el curso de cálculo 1 no tiene esta connotación, no tiene esta trascendencia, porque todo el tiempo vamos a estar trabajando con funciones de una variable, ¿sí? Es decir, una variable dependiente y una variable independiente.
entonces no tiene ese problema. No tendrá ese problema. Bien. Sin embargo, cuando hablemos de diferenciación implícita, esta notación sí va a cobrar importancia. Ahí va a cobrar importancia. Hay otras notaciones para la misma derivada que se pueden establecer de la siguiente manera. En algunos textos se denota de esta manera o se denota de esta manera, derivada de y con respecto a x, o se denota de esta otra forma. Acá como un y con un punto arriba. Con un punto arriba. Son muy raros los lugares o los textos donde todavía se utilizan estas tres últimas notaciones. Esta última notación, sobre todo, es una notación que se puede encontrar, pero en textos antiguos de cálculo. Bien, en textos antiguos de cálculo se pueden encontrar notaciones como esta. La notación de x y la derivada de y con respecto a x, estas dos, no son muy usuales en cálculo 1, pero sí son más usuales en otros cursos como en ecuaciones diferenciales. Allá sí se va a utilizar en algún momento esta notación para usar precisamente algo que se llamará ya el operador diferencial. Las más utilizadas en el curso de cálculo 1 son estas tres primeras. Esas son las más utilizadas. Bien. Vale. Así como tenemos nosotros la derivada, hay que tener en cuenta que la derivada a su vez es una función, ¿cierto? La derivada a su vez es una función. Entonces quiero que hagamos aquí un ejemplo. Halle la derivada de y igual a 3x al cuadrado más 5x menos 2. Vamos a hallar la derivada de esa función. ¿Cómo se calcula la derivada? Entonces, f' de x, por definición, ¿qué es? Es el límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De la función evaluada en x más h. ¿Verdad? La función evaluada en x más h menos la misma función todo sobre h. Todo dividido en h. Igual al ejemplo que hicimos anteriormente, vamos a hacer las cuentas. Acá podemos simplificar esto de menos 2 con este 2. Vamos a hacer aquí entonces esta cuenta. Esto es 3x al cuadrado más 6xh más 3h cuadrado más 5x más 5h menos 3x al cuadrado menos 5x. Todo dividido en h. Podemos simplificar algunas cosas. Por ejemplo, el menos 3x al cuadrado con este menos 3x al cuadrado con menos 3x al cuadrado, el 5x con este menos 5x, y de lo que queda, puedo hacer un factor común, h. Límite cuando h tiende a 0, factor común h, ¿y qué queda en el numerador? 6x más 3h más 5, ¿cierto? Y en el denominador queda simplemente h. Simplificamos los valores de h, de modo que queda el límite cuando h tiende a 0 de 6x más 3h más 5, bueno, acá queda sobre 1, y evaluamos el límite. ¿Cuánto hace el límite? 6x más 5, ¿verdad? Ahora voy a hacer un zoom inverso para que puedan ver allí toda esta derivada. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla.
¿No hay preguntas? La derivada es la misma pendiente tangente de la función, ¿cierto? Pero lo que pasa es que la pendiente de la recta tangente debe ser en algún punto, ¿no? Acá como no estamos especificando ningún punto, entonces no tiene esa no tiene esa connotación. Mejor dicho, cuando la derivada se convierte en la pendiente de la recta tangente cuando yo especifico en un punto, ¿sí? Porque para hablar de la pendiente de la recta tangente, debo indicar en dónde quiero la tangencia, ¿vale? Hay otra forma de hallar la derivada en esa función, ¿cierto? Sí, para eso vamos a ver las reglas de diferenciación más adelante. Por ahora solamente podemos utilizar lo que es la misma definición, la definición que estamos acá usando. Pero más adelante sí vamos a poder utilizar las reglas, que precisamente es lo que vamos a estar estudiando, las reglas de diferenciación, para poder calcular estas derivadas de una manera mucho más eficiente, de una manera más rápida. Bien. Bueno, tenemos entonces acá la derivada. Tenemos la derivada y observen, la derivada es una función. Entonces escribimos f' de x es 6x más 5. Pero ahora, siendo una función, ¿qué pasa si yo esta función la quiero derivar? ¿Qué pasa si la quiero derivar? De hecho, puedo derivarla. Sería la derivada de esta primera derivada. Esto se denota así, mucha atención. Segunda derivada de la función. ¿Bien? ¿Qué sería qué? Sería la primera derivada derivada. Y entonces, ¿cómo es la derivada de esta función? ¿Cómo es la derivada de esta función? Por definición, la derivada de una función, ¿qué es? Es el límite cuando h tiende a 0, ¿cierto? De la función evaluada en x más h. La función ahí evaluada en x más h, menos la función, menos 6x menos 5, todo dividido en h. Y así calculamos entonces esa otra derivada, la segunda derivada de hecho. Límite cuando h tiende a 0 y hacemos las cuentas. 6x más 6h más 5 menos 6x menos 5, todo sobre h, y podemos simplificar algunas cosas. Este 6x con menos 6x, el 5 con menos 5, y queda 6h sobre h. Es decir, esto queda, simplemente queda 6, ¿verdad? Cuando simplificamos estas h's queda 6 y el límite de esa constante va a ser esa constante 6. Pero observen, entonces yo a una derivada le puedo calcular su derivada respectivamente. A eso, bueno, teniendo en cuenta esta idea, empezamos acá a introducir lo que son derivadas de orden superior. Y vamos a hablar de una vez que tenemos aquí la notación, vamos a hablar de esto, derivadas de orden superior. ¿Cuáles son entonces esas derivadas de orden superior? Mucha atención. En la primera notación, en la notación y', tenemos la segunda derivada se va a denotar como y segunda. La tercera derivada se va a denotar así, con 3 comillas y se llama y tercera o tercera derivada de y. Pero de la cuarta derivada en adelante, mucha atención, se denota así. En un paréntesis voy a poner este número 4. Si yo no pongo el paréntesis, esto no es la cuarta derivada, esto es y elevado a la 4. Entonces ahí es muy importante el paréntesis para esa notación. La quinta derivada, entonces, ¿cómo será? Y quinta y así sucesivamente. La enésima derivada será así. ¿Bien? Así se escribe en esta notación prima. Es decir, la primera, segunda y tercera derivada van con estas comillas o estos apóstrofes, y de la cuarta derivada en adelante llevan estos números encerrados en paréntesis.
Si ustedes ven una función y en el exponente tiene un número encerrado en paréntesis, eso indica derivada, ¿vale? Eso indica la derivada. En la notación f' es totalmente análogo. Entonces acá tenemos f segunda, tenemos aquí f tercera, acá en esta tenemos la cuarta derivada, así, quinta derivada, también entre paréntesis, y la enésima derivada en general es así. Así es la enésima derivada, ¿vale? Eso es la notación de f'. En la tercera notación, esta tercera notación se conoce como la notación de Leibniz, se usa de la siguiente manera, esto es, la segunda derivada de y con respecto a x se lee así y se escribe así. La tercera derivada, ¿cómo será entonces? Tercera derivada de y con respecto a x. La cuarta derivada, acá lo bueno de la notación de Leibniz es que no cambia. No cambia. ¿Independientemente de qué? Independientemente del orden de la derivada. Observen que las sigo escribiendo de la misma manera. La enésima derivada será escrita así. Bien. Esta tercera se conoce como la notación de Leibniz. Se utiliza muchísimo, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales se usa sobre todo la notación de Leibniz. En el curso de cálculo 3 también se utiliza mucho la notación de Leibniz, sobre todo para el tema de derivadas parciales. Se utiliza una notación semejante a la notación de Leibniz. Esta cuarta notación, vamos a entender entonces por qué estas tres no se utilizan mucho, porque empiezan a ser bastante ineficientes. ¿Desde qué punto de vista? Veamos. Por ejemplo, la primera, cuando tengo la segunda derivada con respecto a x, se escribe así. La primera se escribe así, dx. La tercera derivada se escribe así. La cuarta derivada se sigue escribiendo así. Entonces, si ustedes observan cuando tengo que escribir una derivada, no sé, de orden 10, esta notación se hace muy fea para escribir, ¿cierto? Poniendo acá un montón de x. Entonces, de aquí en adelante realmente esta no tiene notación. Realmente lo que yo he visto se usa como hasta la tercera. Y por eso estas derivadas, esta notación no es muy útil. La siguiente notación es totalmente análoga, solamente que acá irá dxy, perdón, dxxy. Acá tenemos entonces dxxy y así. Tampoco no es muy útil esta notación, como pueden ver, no es muy útil. Y la última notación también es supremamente inconveniente. Porque esta empieza así, empieza acá con 2 puntos, la tercera tiene acá 3 puntos, la cuarta tiene 4 puntos, pero entonces observe que esto cuando uno lo está escribiendo, si lo está escribiendo, por ejemplo, y acá en términos generales, no sé cómo se escribe. Acá no tiene notación. Si uno está escribiendo esto en una línea, básicamente una notación de este estilo casi que le ocupa 2 renglones. ¿Cierto? Ocupa 2 renglones. Piensen sobre todo escribiendo un libro, escribiendo un artículo, escribiendo un texto científico. Esta notación no es buena desde ese punto de vista. Por otro lado, la notación de Leibniz siempre ocupa el mismo espacio, entonces es bastante estándar y esa notación cobra mucha importancia cuando se habla de derivadas de orden superior. Se utiliza más incluso que las 2 primeras notaciones. Sin embargo, las 2 primeras notaciones se usan teniendo en cuenta
eso que dijimos, ¿no? El hecho de que las derivadas de enésimo orden van en paréntesis. Bien, esto con respecto a la notación. Con respecto a la notación. Ya tenemos entonces, bueno, esta notación. Vamos a ver ahora la notación de la derivada evaluada. La notación de la derivada evaluada en un valor. Entonces, estas son notaciones para derivadas de orden superior. Todas estas de acá son notación para derivadas de orden superior. Ahora, notación para la derivada evaluada. La derivada, siendo una función, voy a querer evaluarla. ¿Para qué? Entonces, ahora, como lo decía el compañero, la derivada tiene que ver con la pendiente de la recta tangente. Sí, cuando la evalúo. Entonces, si yo la derivada la evalúo en algún valor, estoy dando la pendiente de la recta tangente a la curva en ese valor. Bien. Dependiendo de cómo sea la notación que estemos utilizando, hay una notación diferente para la derivada evaluada. Por ejemplo, en la notación y' tenemos que si quiero evaluar, vamos a poner acá, evaluada en x igual a a. Entonces, esto será y evaluado en a. Para la función f' también será f' evaluado en a. ¿Vale? Para la notación de Leibniz, mucha atención, esto se escribe así. En la notación de Leibniz será la derivada con respecto a x, acá una línea, y acá ponemos x igual a a. Bien. Son diferentes notaciones para decir exactamente lo mismo. Son exactamente lo mismo. Vamos a dejarla en estas tres notaciones, que son las que nos interesan más. Y bueno, si tenemos una derivada de orden superior, por ejemplo, si tenemos una tercera derivada, pues esto es y' evaluado en a, f3' evaluado en a, tercera derivada de y con respecto a x evaluado en a. Bien, así se utilizan estas notaciones para una derivada evaluada. Entonces, veamos el ejemplo que teníamos hace un rato. Bueno, veamos. Ejemplo, tenemos nosotros la función f de x igual, vamos a poner otra, 5x al cubo más 7x menos 3. Bueno, menos 3. Si nosotros calculamos la derivada, ya después veremos cómo calcular esta derivada de una manera más rápida. Por ahora, quiero que me crean, esta derivada va a dar 15x al cuadrado más 7. Eso es lo que va a dar esta derivada. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero la derivada evaluada, f' evaluada en 7, ¿esto qué será? Será 15 por 7 al cuadrado más 7. Bien. ¿Cuánto da esto? $742. Pero también podemos notarlo de las otras formas, ¿no? Es decir, esto es lo mismo que y' evaluado en 7 y lo mismo que la primera derivada evaluada en 7. En x igual a 7. Todas estas notaciones representan exactamente lo mismo. Son exactamente lo mismo. ¿Sí? Son diferentes formas de escribir lo mismo, pero son exactamente lo mismo. ¿Por qué hay entonces tres notaciones si son exactamente lo mismo? Porque hay notaciones que son más convenientes que otras dependiendo del tipo de ejercicio que se esté resolviendo o dependiendo del caso. Aquí, como les decía anteriormente, tal vez en el curso de cálculo 1 no vamos a encontrar mucha diferencia en el uso de estas notaciones, salvo la notación de Leibniz, que se va a utilizar casi que exclusivamente cuando estemos hablando de diferenciación implícita. En diferenciación implícita no se pueden usar ni la primera ni la segunda notación. Es necesario usar la notación de Leibniz. Pero por lo demás,
las tres formas de escribir van a representar exactamente lo mismo y no va a haber mucha diferencia para lo que vamos a poder percibir en este curso. En el curso de cálculo 2, un poco y con más, en mayor medida en el curso de cálculo 3, sí que se va a poder tener una diferencia. Allá no se van a usar estas primeras dos, no se van a usar, resultan supremamente inconvenientes. Se va a usar la notación de Leibniz, bien. Allá sí se va a ver una diferencia con respecto al uso de estas notaciones, ¿vale? Bien. Por ejemplo, para esta misma función, si yo calculo la segunda derivada será 30x. Es decir, que si por ejemplo calculo la segunda derivada evaluado en 5, esto será 30 por 5, lo cual es 150. Que en las otras notaciones será y' evaluada en 5, perdón, y2' evaluada en 5, que será lo mismo 30 por 5, es decir, 150, o la segunda derivada de y con respecto a x, evaluada en x igual a 5. Bien. Con respecto a la primera derivada y este resultado, podemos decir que esta derivada evaluada, este resultado que está acá, ¿qué representa? Es la pendiente de la recta tangente bueno, tangente a f de x igual a, ¿cómo es esta función? 5x al cubo más 7x más 3, o bueno, menos 3, es la pendiente de la recta tangente a esta curva. ¿En qué punto? En el punto. Acá tenemos, bueno, esto lo evaluamos en 7, ¿cierto? Esto lo evaluamos en 7. Vamos a evaluar la función en 7 para hallar las coordenadas del punto. Entonces, la función evaluada en 7, ¿cuánto es? 5 por 7 al cubo más 7 por 7 menos 3. Todo esto da 1761. En el punto 7,1761. Eso es lo que representa ese resultado de la derivada. Pero repito, la derivada por sí misma me va a dar la pendiente de la recta tangente a una curva, sí, pero si yo le defino el punto. Si yo defino el punto, entonces la derivada, tengan en cuenta que la pendiente debe ser una constante. Entonces, para hablar en específico de la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto, necesito evaluar esa derivada en ese punto. ¿Bien? Vale. Vamos a hablar ahora de la diferenciabilidad y de los casos de no diferenciabilidad. Y bueno, con eso terminamos hoy. Entonces, vamos a definir Por favor, ¿me deja ver lo amarillo? lo de la parte de la derecha. Sí, señor. Un poquito más para arriba. Ahí está. Listo, gracias. ¿Listo? Vale. Vamos a hablar entonces de la diferenciabilidad. Definición, diferenciabilidad. Entonces, se dice que una función y igual a f de x es diferenciable. Es diferenciable. En adelante solamente vamos a escribir diff. Es diferenciable en x igual a si existe f' evaluado en a. Es decir, si existe esa derivada evaluado en a.
tengan en cuenta que la derivada, tal cual que como se define, es un límite, ¿vale? Y al ser un límite, ese límite tiene la posibilidad de no existir, ¿cierto? Por naturaleza, ese límite puede o no existir. Entonces, si el límite existe cuando calcule la derivada y la evalúe en A, si esa derivada existe, entonces decimos que la función es diferenciable en A. Por ejemplo, acá tenemos que esta función, cuando calcule la derivada y la evalúe en 7, este valor existe. Por lo tanto, podemos decir que f es diferenciable en 7, ¿vale? Podemos decir f es diferenciable en 7. Entonces, una función es diferenciable en un valor si existe la derivada en ese valor. Esto por un lado. Ahora vamos a hablar de la diferenciabilidad en un intervalo. Entonces se dice que y igual a f de x y igual a f de x es diferenciable en un intervalo de la forma a, b, si f es diferenciable para todo c que pertenece al intervalo. Básicamente, ¿qué quiere decir que una función sea diferenciable? ¿Qué quiere decir que una función sea diferenciable en un intervalo? En un intervalo abierto, la función es diferenciable si la primera derivada, si esa primera derivada existe para todo número dentro del intervalo. Esto escrito de otra manera sería así. F es diferenciable en el intervalo a, b si es diferenciable en el intervalo a, b si f' de c existe para todo c que pertenezca al intervalo AB. Es decir, si la derivada existe para todo número AB, para todo número en el intervalo AB, entonces la función es diferenciable en AB. ¿Vale? Si ustedes observan, por ejemplo, la derivada que calculamos hace un rato, por ejemplo, esta derivada que está acá, la pregunta que podemos formular acá es, f es diferenciable en el intervalo de -1 a 5? Pregunta. ¿Sí o no? Es decir, ¿la derivada existe para cualquier valor entre -1 y 5? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí, porque no hay restricciones. Exactamente. De hecho, la derivada existe para cualquier número real, ¿verdad? La derivada existe para cualquier número real. De hecho, de esta función podemos afirmar que f es diferenciable en el intervalo de menos infinito a infinito. Ahí es diferenciable. ¿En qué se traduce decir que es diferenciable? En lo que se traduce es en decir que la derivada existe para cualquier valor entre menos infinito e infinito. O de otra forma, lo que estamos diciendo es que la derivada tiene como dominio el intervalo de menos infinito a infinito. Eso también lo podemos pensar así. Si yo calculo la derivada y calculo el dominio de la derivada, entonces estoy encontrando el intervalo donde la función es diferenciable. ¿Vale? A partir de la definición podemos tener todas esas conclusiones. Si yo calculo la derivada y calculo el dominio de la derivada, en ese dominio de la derivada es donde la función va a ser diferenciable. ¿Bien? O de otra forma, la función es diferenciable en un intervalo. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese intervalo la derivada está bien definida en todo punto de ese intervalo. ¿Vale? Eso quiere decir la diferenciabilidad. Hay que tener un poco de cuidado con el tema de la diferenciabilidad en un intervalo cerrado. Entonces, se dice
que y igual a f de x es diferenciable en un intervalo de la forma a, b cerrado, si f es diferenciable en a, b, es decir, es diferenciable en el intervalo abierto, y además, mucha atención. ¿Qué es lo que le vamos a pedir? Esto es similar a la continuidad en un intervalo cerrado. Si usted recuerda, la continuidad en un intervalo cerrado no pide que sea continua en los extremos del intervalo, ¿cierto? No pide que sea continua puntualmente. De hecho, lo que pide es que la imagen en los extremos del intervalo sea igual a un límite lateral. Nada más, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué se le va a pedir? Lo que se le va a pedir es lo siguiente. Además, f, mucha atención a la notación, f' por la derecha, evaluado en a, que se define como el límite cuando h tiende a 0 por derecha. ¿Por derecha de quién? De f de a más h menos f de a sobre h. Esta cantidad y f' por izquierda de b, que se define como el límite cuando h tiende a 0 por izquierda de quién? De f de b más h menos f de b sobre h. Estos dos límites, estas dos derivadas que se conocen como derivadas laterales, estas dos derivadas laterales existen. Estas dos existen. Es decir, para la diferenciabilidad en un intervalo cerrado, ¿qué se le pide? Que sea diferenciable en el abierto. ¿Y qué le voy a pedir entonces en los extremos del intervalo? En A no le voy a pedir diferenciabilidad en A, no, le voy a pedir que exista la derivada por derecha, ¿vale? Que exista la derivada por derecha. Eso es lo que le voy a pedir. No le voy a pedir nada por izquierda. ¿Qué voy a pedir en B? Entonces en B le voy a pedir que exista la derivada por izquierda. Que existan estas derivadas laterales, ¿vale? Eso es lo que vamos a pedir para hablar de la diferenciabilidad en un intervalo cerrado. Hay que tener muchísimo cuidado, muchachos, con el tema de la diferenciabilidad en intervalos cerrados. ¿Por qué? El problema principal es este. Si yo tomo una curva sobre un intervalo cerrado, tengan en cuenta que la derivada tiene una relación muy fuerte con la pendiente de la recta tangente. Es decir, si yo digo, bueno, quiero saber si es diferencial en este valor, vamos a ponerle x sub 0. ¿Será diferencial en este valor x sub 0? Bueno, calculo la derivada, la evalúo en x sub 0 y eso me da un valor que existe y coincide con la pendiente de la recta tangente a esta curva en este valor. Bien. Pero ¿qué pasa en los extremos? ¿Qué pasa por aquí en A? ¿Qué pasa por aquí en B? Resulta que en A y en B puede ser que esta pendiente exista, ¿cierto? Puede ser que esta pendiente exista cuando yo me aproximo por la izquierda. Puede ser que esta pendiente de la recta tangente cuando me aproximo por la izquierda exista, o puede ser que no. Puede ser que de pronto acá esto se convierta en una recta tangente vertical y mucha atención, porque ya lo dije hace un momento, no es lo mismo que que no exista la pendiente de la recta tangente a decir que no existe la recta tangente. La recta tangente puede existir. Puede que la recta tangente sea vertical. Y si es vertical, la pendiente no existe. Entonces, el hecho de que no exista una pendiente o la pendiente de una recta tangente no quiere decir que la recta tangente no existe. Eso debe quedar muy claro. Entonces acá, por eso hay esa dificultad, ¿no? Porque tal vez en todo el intervalo abierto la derivada existe, pero puede ser que en los extremos, allí en los extremos, esa derivada, alguna de ellas no exista por más de una razón. Entonces hay que analizar con cuidado los extremos de ese intervalo cerrado.
Bien, habrá que analizarlos con mucho cuidado. De eso se trata la diferenciabilidad. Entonces la pregunta que surge ahora es, ¿bajo qué condiciones una función no es diferenciable? Y tenemos aquí los casos de la no diferenciabilidad. Entonces, tengan en cuenta que la derivada evaluada en un punto se interpreta como la pendiente de la recta tangente, ¿vale? Que a su vez es un límite, Entonces, ¿qué se necesitaría de pronto para que ese límite no exista? Y por lo tanto que no fuera diferenciable. Tengan en cuenta lo siguiente, muchachos. Esto es el límite, voy a volverlo a escribir, cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Y si entonces lo queremos evaluar en un punto, acá en lugar de x ponemos un valor a. Por ejemplo, algo que podemos observar para que una función no sea diferenciable en un número a es que la función, digamos, la función no sea continua. Que esa función no sea continua. Podemos verlo a partir de las gráficas de los casos de no continuidad, ¿cierto? ¿Cuáles eran esos casos? Teníamos el caso de asíntota. Allí la pendiente de la recta tangente no va a estar definida, ¿cierto? Porque si por acá va tendiendo a un valor la pendiente, por acá el valor puede estar siendo diferente, no lo sé, pero en el punto, exactamente en el punto, no la voy a poder evaluar, ¿cierto? Si hay una asíntota en el valor A, la imagen de A no existe, entonces esta parte del límite tiene problema. Entonces, los casos en los que tenemos asíntota en A, hay problema. Los casos en los que tenemos falta de imagen en A, hay problema. ¿Qué casos nos quedan? Nos quedan los casos de salto, ¿cierto? Los casos de salto, la discontinuidad de salto y la discontinuidad por desfase de imagen. La discontinuidad de salto, ¿cuál es? Entonces, si tenemos por acá la imagen definida, pero acá tenemos algo como esto, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Si yo analizo la derivada por izquierda, acá la pendiente de la recta tangente posiblemente me da 1. Pero si analizo la derivada por derecha, voy a cambiar esta curva un poco. Si analizo la derivada por derecha, esta derivada por derecha, acá la pendiente de la recta tangente puede ser que me dé otra, ¿cierto? Cuando me acerco. Y algo que dijimos que era importante de la teoría de límites era un teorema que garantizaba que si el límite existía, entonces ¿cómo era ese límite? Si un límite existe, entonces el límite es único, ¿verdad? Si ese límite existe, entonces es único. Y como la derivada es un límite, entonces debe ser único. Y acá tiene ese problema cuando tiene discontinuidad de salto. Ahora, si tiene discontinuidad por desfase de imagen, ¿cuál va a ser el problema? Si tenemos algo de este estilo. Por ejemplo, algo así y por aquí la imagen. Entonces, claro, cuando yo estoy calculando la pendiente de la recta tangente y me voy aproximando, por acá va tomando estos valores, por aquí se va aproximando más o menos a estos mismos valores, pero el problema es en la imagen, el problema es en el valor A. En ese valor A que tenemos allí no pueden hacer las cuentas y pueden ver que precisamente hay un problema porque cuando evalúe esto en A, esto no va a coincidir con esta altura. Y de hecho en A el problema es qué pasa con la tangente, ¿no? Podría graficar tal vez varias de ellas. Hay problemas allí. Entonces, cuando la función no es diferenciable, primer caso, la función no es diferenciable en un número A si la función en ese número A no es continua. Entonces, f no es diferenciable en x igual a si cumple alguna de estas. F no es continua
en A. Si no es continua en A, entonces no es diferenciable en A. Segundo, acá vamos a tener la presencia de, bueno, vamos a ponerlo así. ¿Cuándo no es diferenciable? Cuando la gráfica de f de x posee recta tangente vertical en el punto A, f de A. Si posee tangente vertical, ahí no es diferenciable. ¿Por qué? Porque la derivada evaluada en un punto representa la pendiente de la recta tangente. Y si es una tangente vertical, entonces esa pendiente no existe. Por lo tanto, la derivada no existe, por lo tanto el límite existe y por lo tanto no es diferenciable. Tercer caso, cuando la función no es diferenciable, entonces cuando la gráfica de f de x posee, vamos a llamarlo así, picos. Posee picos en a f de a. Ejemplos de esto, cuando nosotros tenemos la función, por ejemplo, ejemplos de funciones que tengan picos, x a la 2/3 tiene un pico en 0. La función valor absoluto de x tiene un pico en 0. Y pueden analizar que cuando yo calculo las derivadas laterales, por ejemplo, en valor absoluto, en esta función valor absoluto, si usted calcula la derivada lateral por derecha en 0, esta derivada lateral le va a dar 1. Pero la derivada lateral por izquierda en 0 le va a dar -1. Como la derivada es un límite, entonces lo que puedo decir es que ese límite en 0 no existe, ¿cierto? Toma valores diferentes. Entonces allí es el problema. Y como toma valores diferentes, no puede existir la recta tangente. Bueno, no puede existir esa derivada, porque la derivada es un límite y si el límite existe es único. Lo mismo va a ocurrir en esta función. En esta función, por un lado, esta derivada lateral va a tender por acá a este valor, por otro lado, esta va a tender a otro valor. Entonces ahí es donde están los problemas. Entonces, cuando una función tenga picos, la función no será diferenciable en A. Cuando tenga tangentes verticales o cuando tenga problemas de continuidad, cualquiera que sea el problema de continuidad. Cualquiera de los 4 casos de discontinuidad, en esos 4 casos de discontinuidad tenemos precisamente que ahí no es diferenciable la función. Bien, allí no será diferenciable la función. Más adelante que tengamos, ya la próxima semana, empecemos a ver reglas de diferenciación, entonces ahí vamos a poder precisamente analizar algunos de estos casos en los cuales hay picos, ¿cierto? Podemos analizar eso y ver precisamente que la derivada no existe y poder relacionar eso con el problema gráfico. Bien. Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy.